Pero escucha bien. Ah, bueno, listo. Entonces, para no saturarlos tanto con fórmulas y porque ese tema, pues para explicarlo virtualmente no es tan fácil, hoy les voy a hablar de repavimentación con geosintéticos, que se hace con geotextiles no tejidos y con geomallas. Ya saben, porfa cierran todos los micrófonos, el que tenga que hacer alguna pregunta pues lo abre, no hay problema que me interrumpan en cualquier momento. Este tema es muy sencillo y este tema es básicamente procesos constructivos. Profe, buenas tardes. Hola. Profe, usted no nos ha compartido las diapositivas de las clases anteriores en el Drive. Sí, ahí está. Claro, estoy buscando y no las encuentro. Gracias, profe, de todas maneras. Otra cosa, yo no sé si pudieron ver el video. Yo les mandé el video de la clase que dicté el viernes de la semana pasada. No sé si lo tuvieron algún problema o lo han necesitado. Profe, pues yo lo intenté abrir y no me dejó, pues me pide como ingresar a la cuenta de Microsoft, pues del correo, pero no me deja con un usuario, dice que tiene que ser con un usuario laboral o académico, algo así. Ah, bueno, no, entonces hagamos una cosa, yo voy a tratar de descargarlo y vuelvo y se los monto, porque como la plataforma que yo estoy usando es la de la licencia de PAFCO, entonces puede que a usted no los deje entrar, entonces voy a investigar cómo hacer para poderlo convertir a video y se los mando. Los demás compañeros sí en el Drive ven las presentaciones que yo les he montado. Hola. Sí, profe. Sí, profe, todo lo de Drive se ve. Ah, bueno, el compañero que no las pudo ver, si quiere me escribe por el WhatsApp, me pone nuevamente el correo y le comparto otra vez la carpeta. Profe, listo, profe, muchísimas gracias. Listo, bueno. ¿Cómo? Que si logra conseguir un video de la clase, descargar, lo pueden buscar ahí mismo en el Drive. Ah, bueno, listo, entonces voy a hacer eso. Bueno, entonces sí, voy a grabar la clase, gracias por acordarme. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver repavimentación con geosintéticos, que son geotextiles y geomallas. Ustedes en pavimentos, pues les enseñaron los tipos de fallas que se producen en los pavimentos flexibles. ¿Qué tipos de fallas podemos encontrar en los pavimentos flexibles? Podemos encontrar fisuras longitudinales. ¿Ven mi mouse cuando lo muevo? Sí. Listo, bueno, entonces fisuras longitudinales, pues en el sentido longitudinal de la vía, y también tenemos fisuras que se presentan transversalmente. Entonces, ¿por qué se pueden producir estas fisuras? Porque longitudinales y transversales. Reflexión de grietas de las capas inferiores, o sea, si yo tengo una grieta abajo, vuelvo y repavimento, sin ningún tipo de refuerzo, pues la fisura va a pasar arriba. Fatiga en la estructura. Acuérdense que en la clase pasada vimos que la fatiga es en la carpeta asfáltica. Entonces, si la carpeta no está diseñada para soportar esos esfuerzos de fatiga, pues se nos va a dañar. Diferencia de rigidez de los materiales. De pronto, ¿qué puede pasar a veces? Que yo tengo un concreto, una losa de concreto, coloco encima una asfáltica, las dos rigideces son diferentes, entonces se van a reflejar todas esas fisuras. Y riego de líquido insuficiente, que ahorita vamos a ver qué es eso. También que tenemos fisuras en bloque, pues estas fisuras sí son un poquito más graves. Cuando hay variación de temperatura en sitios donde en la noche de pronto es muy frío, en el día es muy caliente, entonces el concreto, el asfalto se retrae, entonces se presentan esas fisuras. ¿Qué puede pasar con esas fisuras? Que pueden ser de baja severidad, media o alta, dependiendo del tamaño que tenga la fisura. Bueno, la fatiga, que lo veíamos ahorita, resulta que cuando uno tiene como un elemento metálico y uno empieza a doblarlo de un lado para otro hasta que se rompe, pues él me va a aguantar ciertos ciclos de carga, ¿cierto? Él antes de romperse yo lo puedo deformar varias veces.
Pero hay materiales en los que solamente al doblarlo una vez se fracturan. Entonces esa es la fatiga. ¿Qué otro tipo de falla tenemos? Tenemos la piel de cocodrilo, pues como ven en la figura, son todas estas fisuritas. La causa principal es la fatiga, que es lo que hablamos de la carpeta asfáltico. ¿Y por qué se puede presentar? Porque el espesor de la carpeta fue muy pequeño, o sea, no se diseñó adecuadamente. Puede presentarse deformaciones de la subrasante, que se rigidice la mezcla asfáltica. Podemos tener problemas de drenaje. Acuérdense que hablábamos que es muy importante el coeficiente de drenaje. Puede ser que la compactación de esta carpeta asfáltica haya sido deficiente o que hayan hecho una reparación mal hecha. Bueno, otro daño que tenemos es la fisuración por deslizamiento. Son como unas medialunas que tienen pues como una curvatura definida por la fuerza que produce la llanta cuando acelera o cuando frena. ¿Se acuerdan que hablábamos que las geoceldas servían para que cuando se produjeran esos frenados en las estaciones del Transmilenio no se generaran como estas arrugas del pavimento? El ahuellamiento. Acuérdense que el ahuellamiento, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, se produce en la subrasante, pues y obviamente se va a transmitir arriba hasta que llegue a la carpeta asfáltica, pero el ahuellamiento se nos da por problemas de la subrasante. Miren que se alcanza a ver pues como por donde van las llantas se generan estos espacios. Bueno, cuando tenemos estructuras en concreto, que son las losas en concreto, lo que les decía ahorita, si yo simplemente a esta losa de concreto le coloco una carpeta asfáltica encima, ¿qué va a pasar? Que me va a calcar todo lo que yo tengo abajo. Entonces miren que se empiezan a calcar todas las juntas de la carpeta de concreto. ¿Qué alternativas tenemos para rehabilitar los pavimentos? Técnica de fresado, que es la convencional, o alternativas de refuerzo con geosintéticos, que puede ser con geotextil o con geomag. ¿Cuál es el fresado? Pues esta es la más tradicional, se pasa a la máquina que fresa, ella lo que crea es una superficie rugosa para que cuando yo vaya a poner la nueva superficie, pues ella se adhiera bien a la de abajo. ¿Qué tenemos? Que cuando se hace el fresado, entonces yo pongo mi nueva carpeta asfáltica, si no tengo ningún tipo de refuerzo, vuelvo y pongo mi nueva carpeta asfáltica y ¿qué va a pasar? Que las fallas que yo tenía en la primera, si yo no tengo ningún tipo de refuerzo, se calcan y pasan arriba. Entonces, ¿qué hago yo con el refuerzo? Que lo que hago es crear carpetas y carpetas y carpetas y al final, ¿qué va a pasar? Ustedes han visto que por la inferior la cuneta es casi un canal, que si un carro se llega a ir ahí, pues ahí se queda encunetado. Entonces lo que hacemos es subir y subir niveles y casi que la vía está a nivel del andén. ¿Alguno lo ha visto? Profe, ¿al cuánto tiempo puede suceder esto? No, eso es de una. Apenas usted repavimenta y empiezan a pasar los carros, la fisura va a salir. Pues digamos, tendrá un corto periodo, pero apenas se aplica la carga, ella sube de una inmediatamente. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos esas fisuras en la carpeta asfáltica? Se nos va a meter el agua. Acuérdense que la base y la subbase pues tienen finos. Ellas no es solamente granular, ellos tienen finos. ¿Qué puede pasar? Que esos finos salen por bombeo, que es bombeo, que llueve y por las fisuritas se mete el agua y ustedes han visto que en la fisurita se ve como pantano, pues ese es todo el suelo fino de los materiales granulares. Se nos va a reducir la resistencia estructural del pavimento. Se nos va a huellar la carpeta y se nos van a generar todas esas fisuras. ¿Qué va a pasar? Que la estructura de pavimento se va a deteriorar más rápidamente. ¿Y qué pasa aquí? Que los mantenimientos en teoría deben ser cada 5 años, pero muchas veces esperamos a que la vía esté completamente dañada para hacer la rehabilitación. Y ahí la rehabilitación prácticamente es quitar y volver a hacer. Bueno, ¿qué soluciones tenemos? Geotextiles de repavimentación no tejidos y las geomallas de fibra de vidrio.
Vamos a ver uno por uno. Entonces, los geotextiles de repavimentación son unos geotextiles grises, no son negros. Ahorita me dicen por qué creen ustedes que son grises. ¿Qué pasa? Lo que les decía ahorita, que vamos a tener las fisuritas, que si yo coloco la carpeta asfáltica directamente, ellas van a calcar a la nueva carpeta. ¿Qué hace este geotextil? Evitan que esas grietas se calquen hacia arriba. Nos forma una barrera impermeable, o sea, no va a permitir que el agua entre en la estructura vieja, entonces no se nos va a dañar la subrasante ni se nos van a perder los pinos de las capas granulares. Y es una barrera, una membrana amortiguadora que absorbe los esfuerzos, que permite movimientos leves pero sin tensionar la carpeta. Al tensionar la carpeta es que se nos generan esas fisuras. A la final, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a aumentar la vida útil de la repavimentación. Algo bien importante es que los geotextiles no refuerzan la carpeta asfáltica. Lo único que nos hacen es retardan las grietas y forman la barrera impermeable. No refuerzan la carpeta. Bueno, entonces, ¿qué normas de ensayos tenemos para estos geotextiles? Tenemos pues la de la resistencia a la tensión, la resistencia a la tensión GRAF, que esa pues la vimos en los otros geotextiles, y aquí tenemos algo nuevo y es la retención de asfalto. Hay dos tipos de referencias que tenemos nosotros, normalmente la competencia tiene las mismas referencias, y es el REPAP 400, que normalmente se usa para vías con tráfico bajo, y el REPAP 450, que se utiliza para vías de medianos o altos tráficos. ¿Cómo se hace este ensayo? Este ensayo lo que hace es qué cantidad de asfalto es capaz de absorber el geotextil. Entonces, ¿cómo se hace este ensayo? Se coge una muestrica, pues una muestra del geotextil y se pesa. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a impregnar esta muestrica con asfalto. Entonces la metemos, dejamos que se impregne, la ponemos a secar, la pesamos nuevamente y ella me va a dar la diferencia que teníamos entre la muestra sin asfalto y la muestra con asfalto, y vamos a saber qué tanto asfalto fue capaz de retener. Bueno, hay un ensayo también que se hace, y este ensayo es como para conocer la cantidad de riego de liga que se le debe poner. Entonces aquí ven que el geotextil es blanco, este geotextil hace muchos años era blanco. Lo que pasa es que cuando se instala este geotextil y hay mucho sol, pues a los trabajadores les va a molestar mucho la luz en el geotextil, por eso se hizo gris. Bueno, ¿qué se hace? Se corta una muestra de geotextil de 1 metro por 1 metro, se hace un dibujito en el pavimento de la muestra de 1 por 1, se mira la emulsión asfáltica a usar. Normalmente uno usa, este ensayo se hace para 5 muestrecitas, se utilizan 5 tipos de emulsiones para saber cuál de las 5 es mejor. No sé, digamos la que uno dice, la que tiene más cantidad es mejor, ¿no? Porque se puede deslizar el geotextil. Depende mucho del clima del sitio donde se vaya a instalar. Entonces se mide la cantidad de asfalto, lo mínimo son 0.9 litros por metro cuadrado, entonces se hace una de 0.9, otra de 1, otra de 1.1 y así. Se coloca el riego de liga en la muestrecita que demarcamos, coloca la muestrecita del geotextil. Lo que se hace con esto es que se le quitan las arrugas. Profe, qué pena. Esto es para pavimentos blandos, ¿cierto? Esto sirve para los dos. Ahorita vamos a ver. También para el rígido. Cada uno de ellos. Sí, también para el rígido. Los dos, para evitar que sí. Cuando en el rígido, pero cuando yo voy a poner asfáltico encima. Siempre con asfáltico encima. Abajo puede ser rígido o asfáltico, pero arriba siempre va a ser asfáltico. ¿Listo? Bueno, entonces eliminamos arrugas con el cepillo. Se trata de quitar el geotextil. Luego le
colocamos otro riego de liga encima y se coloca la carpeta pues un poquito de asfalto, se compacta y hacemos todas las muestras y miramos cuál tiene comportamiento cuando se realiza la construcción. Entonces la que mejor tenga comportamiento, esa es la cantidad de riego de liga que se debe utilizar. Bueno, el artículo 4, que es el que nos dice qué geotextiles debemos usar, para qué características debe tener ese geotextil. Entonces, de acuerdo a lo que nos solicitan, el geotextil que cumple es el 450 y el 400. Los dos cumplen. ¿De qué depende que yo use uno u otro? Lo que les dije ahorita. Si es tráfico alto, usamos este 450, o si es tráfico liviano, usamos el 400. ¿Cuál es el procedimiento constructivo? Entonces, primero vamos a tener una carpeta asfáltica que está fisurada. Tenemos todas las fisuras. Vamos a limpiar la superficie. Normalmente esto se hace como con un soplador. ¿Para qué? Para quitar polvo, piedras. Si ha llovido no podemos hacer la instalación porque no es compatible el asfalto, pues los riegos de liga y el asfalto con el agua. Vamos a sellar las fisuras de la carpeta asfáltica vieja. Vamos a aplicar un primer riego de liga. Este riego de liga es después de hacer las pruebas de qué cantidad de riego es el que debemos usar de acuerdo a la zona que estemos. Realizamos un riego de liga. La idea es que esto se haga con un camión irrigador que nos garantice la misma cantidad de riego en toda el área. El riego de liga se aplica cuando se aplica el riego de liga, él queda como negro. Esperamos a que rompa. Cuando rompe es que se pone como cafecito y empezamos a instalar el geotextil. Bueno, ¿En cuánto tiempo rompe eso? No, hay que mirar de acuerdo al clima. Eso se pone de negro a café. Los asfaltadores normalmente se dan cuenta de eso ya es como al ojo de ellos, pero él cuando uno lo aplica es negro y cuando él rompe está café. En ese momento es que procedemos a poner el geotextil. Les voy a mostrar este videito de cómo se instala. La idea, como les decía ahorita, es que lo van desenrollando y tienen que tratar de quitar todas las arrugas. Si les queda una arruga, eso es una superficie de falla que va a salir arriba. Y ese que aparece en el video es que un geotextil, eso es tejido, que o eso No, es no es un geotextil no tejido. Es un geotextil no tejido. Ahí ya aplicaron el riego de liga, ya rompió, extienden bien el geotextil, le quitan todas las arruguitas. Miren, con esas escobas o con esos cepillos le empiezan a quitar las arrugas. Profe, estos geotextiles también sirven para estos pavimentos de nuevas tecnologías que están surgiendo. Sí, se le ayuda a alargar la vida útil a la estructura. Con los geotextiles no vamos a reducir espesor de carpeta asfáltica, eso no se puede. Pero lo que podemos hacer es generar una vida útil mayor para no hacer tantos mantenimientos. ¿Qué pasa con las concesiones? Pues que las concesiones tienen que hacerse cargo de los mantenimientos. Entonces, para ellos, entre menor mantenimiento, pues mucho mejor. Entonces, muchos de ellos usan este tipo de elementos
para no hacer el mantenimiento a los 5 años, sino para hacerlo a los 10. Bueno. ¿Y el incremento en costo, profe, cuánto sería? Al inicio del proyecto, o sea, es más costoso, ¿cierto? Porque ahí no estamos disminuyendo nada. Nosotros tenemos una estructura de pavimentos y antes le vamos a meter un material adicional. A ver, al final vamos a ver una grafiquita que así lo comparamos al inicio del proyecto, obviamente es más costoso, pero si lo miramos a los 10 años es mucho más barato. Por lo que les digo, los mantenimientos son menos periódicos. Profe, entonces este geotextil va entre el riego y la carpeta asfáltica. Sí, y la nueva carpeta, exacto. Profe, el costo con respecto a la empresa más económica. No, pues no conozco el costo. Si quieren se los averiguo. Les averiguo el costo. Lo que pasa es que también hay muchos que hacen las dos cosas, fresan y ponen el geotextil. Pero no es necesario el fresado. Miren que simplemente con sellar las fisuras es suficiente. Si quieren. Bueno, entonces después de tener mi geotextil instalado, aplico el segundo riego de liga con carro irrigador. ¿Qué pasa si este geotextil es negro y yo paso con el camión irrigador? ¿Yo puedo ver de pronto dónde quedó faltando riego? Entonces, para eso es la finalidad de hacerlo gris. Sí, la finalidad es esa, que si yo lo pongo, paso el carro irrigador y veo que en algún lugar sigue siendo gris, pues entonces ahí voy, corrijo y le aplico el riego de liga. Porque si es negro, nunca voy a saber dónde hizo falta. Entonces aplico el riego de liga, espero a que rompa y coloco la carpeta asfáltica común y corriente. Profe, yo siempre he tenido como una pequeña duda. Sí. ¿Qué diferencia entre el riego de liga y el imprimante? Ellos tienen como diferentes componentes, hay emulsiones, hay riegos, pues como depende al que uno se lo compre, yo me imagino que también tiene que ver con precios, pero cualquiera pues serviría. Bueno, se instala la carpeta asfáltica común y corriente, se revisan espesores y finalmente se realiza la compactación de la nueva carpeta. Y nos queda nuestra vía ya rehabilitada. Les voy a mostrar algunos testimoniales. Esto es una vía en Costa Rica. Miren pues cómo estaba de fisurada. Se tenían a rehabilitar 9.5 kilómetros, eran 2 carriles, teníamos una carpeta asfáltica existente de 10 centímetros y era una carretera que llevaba 10 años sin mantenimiento. Miren todo lo que se ve acá. ¿Qué se propuso? Entonces aquí se propuso un fresado de 5 centímetros, se realizó la imprimación con una emulsión asfáltica, se puso un geotextil repado y una carpeta asfáltica de 6 centímetros encima. ¿Cuál era la idea? Evitar las fisuras y que se formara la barrera impermeable. Entonces miren, ahí están colocando el riego de liga, en este caso fue de 1.2 litros por metro cuadrado. Normalmente se tiene que hacer la prueba para conocer esta tasa del riego. Miren que aquí ya se ve como negro, se comienza a extender el geotextil, se le quitan las arrugas. Viene nuestro carro irrigador aplicando el segundo riego de liga. Y apenas rompa, empezamos a colocar nuestra carpeta asfáltica. Extensión de la carpeta y compactación de la carpeta. Y este era el proyecto terminado. Esto se utiliza mucho en los aeropuertos. Está el aeropuerto de Panamá. Esto es una vía en Perú. Entonces se fresó la superficie, se colocó el geotextil,
sin arrugas, y finalmente esto quedó así. Esto también es en Perú, la extensión del geotextil, la eliminación de las arrugas, la extensión de la carpeta asfáltica y el proyecto terminado. Esto es en Armenia, se extiende el geotextil. Bueno, muchas veces también después de poner el geotextil puede pasar un compactador de llantas, pues para hacer que el geotextil se fije bien a la parte de abajo. Si ven que la emulsión aquí se ve como café, ya no se ve tan negra, aquí ya rompió. Se coloca la carpeta asfáltica. ¿Alguna duda sobre geotextiles? Bueno, entonces, que les quede bien claro que el geotextil no refuerza la carpeta asfáltica. Ya con la geomalla de fibra de vidrio sí es diferente. La geomalla de fibra de vidrio sí nos refuerza la carpeta asfáltica. Esa es la diferencia que tiene el geotextil con la geomalla. La geomalla hace todo lo mismo que el geotextil, pero adicionalmente refuerza la carpeta asfáltica. Bueno, estas son las geomallas de fibra de vidrio. Pues como su nombre lo indica, son de fibra de vidrio y tienen un recubrimiento como en un betún para asegurar la adherencia con el asfalto. Entonces tiene el recubrimiento bituminoso, es un material inerte pues que no le va a pasar nada con nada, tiene muy buena resistencia a la tensión, tiene un módulo de elasticidad muy alto, las elongaciones son menores al 3%. ¿Qué significa eso? Pues que si yo tengo una mallita de estas y yo la elongo mucho, pues ella se va a desbaratar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si se elonga mucho? Que no va a funcionar, no va a tener un adecuado comportamiento en la estructura. ¿Qué significa? Que hay que elongarse mucho para que alcance un módulo alto, y la idea es que ya no se deforme porque si no se nos daña. Y el tamaño de apertura, los huequitos son de 1 pulgada que garantizan la trabazón de agregados con el material de la carpeta asfáltica. ¿Qué ventajas tiene? Pues que evita las fisuras como el geotextil, reduce las deflexiones, aumenta la resistencia a la fatiga por la alta tensión que tiene el material, aumenta la vida útil del pavimento, reduce los pavimentos periódicos, tiene muy buena adherencia por el betún que tiene, es homogéneo y se instala muy fácil. ¿Qué ensayos se le hacen a estas mallas y qué es lo que define el diseño? La resistencia a la tensión. Entonces hay dos tipos de geomallas normalmente. Una geomalla de 50 kN y otra de 100 kN. Esta es para tráficos altos, tráficos bajitos, y esta es para tráficos altos. Bueno, como para determinar el comportamiento de esta malla, pues se hicieron varios ensayos, se colocaron varias vigas, en las vigas se colocaba la geomalla de fibra de vidrio, se aplicaba una carga y se revisaba el comportamiento. Ya les voy a mostrar qué pasaba si no había o si había geomalla en la probeta. Bueno, hay varios tipos de geomallas para repavimentar. Tenemos geomallas de polipropileno, de poliéster y de fibra de vidrio. ¿Qué les decía yo ahorita de las elongaciones? Que si el material se elonga mucho, pues ya no va a funcionar. Miren que la geomalla de polipropileno tiene un módulo de elasticidad de 2000 a 4000 megapascales. La de poliéster está entre 5000 y 15000 y la de fibra de vidrio está en 70000. Miren que tiene un módulo de elasticidad muy alto. Bueno, aquí hay un comparativo entre la geomalla de fibra de vidrio y la geomalla de poliéster. Lo que yo les decía ahorita, la geomalla de fibra de vidrio tiene bajas elongaciones, menores al 3%, o sea, no se nos va a elongar mucho, que si no se elonga mucho, como en el caso de la de poliéster, se puede romper. La de fibra de vidrio tiene un módulo de elasticidad de 70000 megapascales, la de poliéster de 15000. Algo importante es que el punto de fusión de las de fibra de vidrio es de 800 grados centígrados. Las de poliéster es de 250 grados centígrados. Normalmente el pavimento, la obra, llega de 180 grados centígrados.
Pero ¿qué pasa si por cualquier error llega un poco más alto? Que si tenemos una geomalla de poliéster, pues se nos puede derretir. Miren que aquí se ve, la geomalla de fibra de vidrio tiene una elongación pequeña y alcanza un esfuerzo muy alto, mientras que para alcanzar el mismo esfuerzo, la de poliéster se tiene que elongar un montón. Y lo que les digo y les repito, si se elonga un montón, se daña. Bueno, estos fueron los ensayos que se les hicieron a las probetas. ¿Qué pasó? Que teníamos una probeta sin refuerzo y ella aguantó 100.000 ciclos. ¿Vale? Pusieron 100.000 ciclos y ella se deflexionó 15 milímetros. ¿Qué pasó con la probeta que tenía la geomalla de fibra de vidrio? Que ella para elongarse, para deflectarse, lo mismo que la que no tenía refuerzo, alcanzó 1.800.000 ciclos, mientras que esta 100.000. O sea que la de fibra de vidrio es capaz de aguantar más, 18 veces más que la que no tiene refuerzo. Bueno, estas fueron, digamos, las probetas. Se le indujo una fisura a cada una de 2.5 centímetros. Esta no tenía ningún tipo de refuerzo, esta tenía una geomalla de poliéster y esta tenía una geomalla de fibra de vidrio. ¿Qué pasó cuando se aplicó la carga? Pues digamos, la que no tenía ningún tipo de refuerzo en N ciclos, en el primer ciclo, se quebró, se rompió. Con la geomalla de poliéster aguantó 1.5 veces más que la primera. Y la de fibra de vidrio aguantó, pues en los ensayos que se hicieron, entre 5 y 10 veces más. ¿Cuál es el procedimiento de instalación en este caso? Aquí debemos nivelar la superficie. Aquí se puede realizar el fresado o no. No es necesario siempre realizar el fresado, como les digo. Después de fresar, hay que aplicar como mínimo 4 centímetros de nivelación. Miren que en el geotextil nosotros lo poníamos directamente sobre el fresado. En este no es recomendable poner la malla directamente sobre el fresado porque, a ver qué pasa, cuando yo pongo el geotextil como es una tela, se me va a adaptar a todos estos caminitos que tengo aquí. Pero ¿qué pasa con la geomalla? La geomalla es un elemento más rígido y no se me va a adaptar a todos estos caminitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a quedar unos huecos por debajo que si no se llenan, van a ser una superficie de falla futuro. Entonces, cuando vamos a poner la geomalla, siempre tenemos que hacer una nivelación antes de poner la malla, sea pavimento rígido o sea pavimento flexible. Bueno, se deben sellar las fisuras. Reparación de baches es en el caso de que tenga una falla estructural, digamos, que no es una fisurita como esta, sino que ya se desbarató toda la carpeta. En ese caso yo tengo que entrar a arreglar. Si yo coloco la geomalla sobre ese daño estructural, me va a pasar arriba. Yo no puedo tener daños estructurales. Sí puedo tener fisuras, pero daños estructurales no. Aplico la carpeta de nivelación. Si yo tengo un pavimento rígido, debo poner como mínimo 4 centímetros. Si tengo un pavimento flexible mínimo, debo poner 3 centímetros. Ahorita pues vimos los fallos, las fisuras las puedo tratar, pero este tipo de fallas que ustedes ven acá, que ya son desprendimientos de bloque, que ya se me afectó como tal toda la estructura, primero lo tengo que entrar a reparar. Esto simplemente si yo le pongo un sello de fisuras, no va a pasar nada. Tengo que reparar el daño. Bueno, entonces primero hago un riego de liga antes de poner la malla. Este es el riego para pegar la malla hacia abajo, pongo la malla y luego hago otro riego para fijar la malla hacia arriba. Aquí también tengo que hacer unas muestras, coloco un pedacito de malla, hago el riego de liga, coloco el pedacito de malla. Bueno, el riego de liga cuando se vuelve cafecito fue que rompió. Esperen, que aquí me falta algo. Yo hago el riego de liga, pongo el pedacito de malla, paso un compactador y cojo un aparatico que mide la adherencia.
No sé por qué aquí no está la foto, esperen, yo miro si la encuentro por acá. No, esperen que es importante que se las muestre. No, me va a tocar quedarles debiendo la foto. Yo la corrijo y se las muestro en el drive. ¿Qué se hace con el aparatico? Es como un ganchito y uno mete el ganchito en la malla, lo jala y él le marca cuántos kilos es capaz de soportar. Si da mayor a 5 kilos, es que el riego de liga fue suficiente y puedo trabajar con él. Si yo lo jalo y me da menos de 5 kilos, tengo que evaluar el riego de liga para poder generar una buena adherencia a la geomalla. Bueno, se instala la geomalla, se puede hacer manual, como ven, se mete un palito en la mitad y en 2 personas pues empiezan a caminar con él y la colocan. O se puede hacer también con extensión de equipos. Mire que aquí adaptaron los equipos para irla desenrollando y irla pegando. Este es un videito. Aquí también hay que evitar que se formen arrugas, porque si no la arruga es una superficie de falla futuro en la carpeta. Bueno, la idea es que yo ancle esta malla por medio de unas arandelas y unos clavos, que esto se puede hacer de forma manual o con una pistola neumática. ¿Qué pasa? Que a veces se nos endurece mucho la carpeta y cuando yo voy a tratar de hacer esto a mano, ¿qué pasa? Yo pongo el clavo y él va a rebotar porque la carpeta está muy dura. Aunque si yo realicé la nivelación y el otro día hago, no voy a tener problemas, pero si está muy dura la carpeta, debo conseguir un martillo neumático. Después de que la fijo, paso un equipo neumático sobre la geomalla para que se fije bien al riego de liga que tenía por debajo. Aplico nuevamente el riego de liga por encima, debo garantizar la misma cantidad de riego en toda la superficie y vengo y empiezo a instalar la carpeta. Este va caminando sobre la geomalla, van regando el asfalto y van pavimentando. Esto es en la pintada. ¿Cuál es la carpeta que se pone por encima? Mínima. Si lo que yo tenía era un pavimento rígido de 6 centímetros en la última capa, y si es un pavimento flexible, lo que tenía por debajo son 5 centímetros. Pues se revisan espesores de la manera convencional como se haría si no tuviera geomalla. Ahí están revisando, el señor de la derecha está revisando los espesores, que si ya haya quedado el nivel que se necesita. Aquí hay más, la compactación final. Como les decía ahorita, es muy importante que no llueva, porque si llueve toca parar y no se puede continuar con la instalación. Esta es la compactación pues, que se le hace a cualquier piso de carpeta asfáltica.
que puede ser o con compactador con rodillo o con llantas. Lo normal es que sea con rodillo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un pavimento existente que puede ser rígido o puede ser flexible. ¿Qué debo hacer primero? Sellar todas las fisuritas. Segundo, aplico la carpeta de nivelación, que si es un pavimento rígido, como el que está acá, son 4 centímetros, si es flexible mínimo son 3. Aplico el riego de liga, coloco mi geomalla, mi nuevo riego de liga, mi cartier rígido son 6 centímetros, o sea, como en este caso, o si es flexible, 5 centímetros. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta? Que como esto es fibra de vidrio se debe manipular con guantes. Los traslapos son muy importantes. En este sentido, si esto es el sentido longitudinal de la vía, en este sentido son 10 centímetros y cuando se me acaba el rollo son 15 centímetros. Digamos, si tenemos curvas no hay ningún problema, la idea es que empezamos pues a cortar la malla para que nos dé. Debemos garantizar los traslapos mínimos de 10 centímetros longitudinales. ¿Y qué pasa cuando tenemos VHs, cámaras o lo que vaya a tener? Que yo debo poner la malla retirada 10 centímetros de acá. ¿Por qué? Porque si yo pongo la malla completamente acá al borde, pues ese es un punto por el que se nos puede infiltrar agua. La idea es que yo la retire 10 centímetros para que la malla me quede como atrapada entre la carpeta asfáltica y no vaya a haber un riesgo de que me entre agua por ahí. Este es un testimonial, aquí hicieron un fresado de 12 centímetros, colocaron una capa de nivelación de 5 centímetros, luego pusieron la malla. Una forma de hacerlo es con arandela y puntilla, muchos lo hacen es con una tapita de gaseosa. Se aplica el riego de liga, se coloca la geomalla y nuestra carpeta final. Pero en general me gusta trabajar en los autobuses. La familia de Bandarido pidió que aquí están colocando el concreto asfáltico y así quedó ya la instalación de la malla. Esto fue en Tumaco. Esta instalación en Tumaco fue sobre losa de concreto. Aquí está la extensión y anclaje de la malla y la colocación de la carpeta final con la finish. Esto es en Casanare. Aquí está la malla. Esto fue en La Pintada. Aquí tuvieron que colocar la geomalla anclarla con martillo neumático porque les rebotaba siempre la puntilla. Así fue que quedó finalmente. Esta es en la Avenida Industriales. Esta fue la primera instalación que hicimos aquí en Medellín. Esto era pues unas losas de concreto. Se tenía que sellar primero todas las fisuras. Se hacía una capa de nivelación de 5 centímetros, se colocaba la geomalla, riego de liga y se colocaba la carpeta asfáltica. Aquí pasó algo muy curioso y es que esta instalación se hizo en época de mucha lluvia. Aquí el maestro casi que rezaba todos los días y aquí pasaba algo muy simpático y era que apenas colocaban la carpeta y la compactaban empezaba a llover. O sea, ya cuando ya el trabajo estaba hecho, menos mal. Este es un videíto, ahí ven cómo está sellada las fisuras, la capa de nivelación que pusieron, la compactación de la capa de nivelación, se colocaba el riego de liga, se extendía la malla, luego se compactaba la geomalla para que tuviera buena adherencia, se aplicaba el siguiente riego de liga y empezábamos a pavimentar.
Bueno, también en aeropuertos es muy usada este tipo de mallas. Esta es la pista en Valledupar. Miren que la pista ya estaba en muy malas condiciones. Se estaban sellando las fisuras. Este era el soplador con el cual limpiaban bien la superficie del polvo. Se aplicaba el riego de liga. Se extendía y se anclaba la malla. Y se colocaba la nueva carpeta. Esta es la pista en Riohacha. Se colocaba el riego de liga. Normalmente estas instalaciones en los aeropuertos se tienen que hacer de noche porque el aeropuerto pues no puede quedar sin funcionamiento. Entonces es muy importante que se programen bien las actividades porque lo que se empiece a hacer tiene que quedar listo al otro día para que puedan aterrizar y despegar los aviones. Bueno, también donde se utiliza mucho, cuando tenemos diferencias de rigideces. Por ejemplo, tenemos una estructura en concreto que si le ponemos la carpeta asfáltica sin ningún tipo de refuerzo, pues estas fisuras van a salir arriba. Entonces, ¿qué se recomienda? Extender la geomalla un poquito más hacia allá y hacia acá para que no se vayan a producir estas fisuras que son las que me dañan el pavimento cuando se mete el agua. Miren lo que les decía, se dejan los 10 centímetros libres acá en la cámara. Bueno, esta también fue una instalación, esto fue en un parqueadero, esto es un piso pues alto, no era era sobre una losa de entrepiso. Lo que querían evitar ellos era que se calcaran las fisuras, entonces aquí se colocó, realmente aquí no se colocó nivelación porque ellos tenían un granillado que es como una impermeabilización. Entonces sobre ese granillado, esa impermeabilización, se colocó la malla. Miren que se separa de los bordes siempre, lo que yo les digo, para que ella quede atrapada. Se coloca la carpeta y así fue que quedó este proyecto. Bueno, malas prácticas, pues el riego de liga no se debe hacer con este tarrito de leche Clean como se hacía hace 1000 años, porque con esto no vamos a garantizar cuánta cantidad de riego va a quedar por metro cuadrado. La idea de anclar la malla con los clavos o con las puntillitas es evitar que cuando venga la volqueta que trae el asfalto, pues la malla se pegue de la llanta, se levante y ahí vamos a generar unas arrugas que van a ser futuras fallas. Las arrugas, pues hay que evitarlas o que se nos rompa la malla. El traslapo lo tenemos que garantizar. Tener un adecuado almacenamiento, que no queden al sol y al agua, porque si ella se moja, acuérdense que ella no tiene un buen comportamiento cuando está con agua. Y esto fue lo que preguntaba el compañero ahorita de los costos. Pues estos costos son un poco viejitos. Pero miren, si yo hago la carpeta sin refuerzo es la roja. Y la con la geomalla es esta. Entonces miren qué pasa. Al inicio es mucho más caro instalar con geomalla que sin geomalla. ¿Qué pasa a los 10 años o aquí a los 8 años? Que miren, hay que hacer una rehabilitación. Aquí todavía yo con la geomalla no tengo que rehabilitar y miren que es mucho más costoso llegar aquí sin geomalla que con geomalla. ¿Sí es claro para el compañero que lo preguntó? Hola, ¿todavía me escuchan? Sí, profe. Entonces, si uno piensa las concesiones, pues tienen que pensar en que tienen que cuidar su platica. Entonces, una concesión que hace, entre menos mantenimiento tenga que hacer, pues más beneficios para ella. Pero normalmente, ¿qué pasa con las vías a cargo del INVÍAS, que son las del gobierno? Que las dejan acabar y cuando ya las dejan acabar tanto, yo ya simplemente no voy a entrar en una rehabilitación, sino que tengo que entrar a quitar todo y volver a hacer. ¿Tienen alguna pregunta del tema? Pues realmente este es un tema muy sencillo, son sobre todo procedimientos constructivos. Profe, Sí.
Cuando usted dice que se debe de instalar un mortero de nivelación, ¿cierto? Ujú. Ese mortero de nivelación es el concreto asfáltico normal, convencional. Sí, sí, es común y corriente. Sí, Listo. sí, lo que pasa es que tenemos que garantizar al final una carpeta asfáltica, pues digamos la carpeta asfáltica sería la suma de esas dos, porque la geomalla o el geotextil pues son muy delgados, entonces finalmente la carpeta es la suma de esas dos. Listo, profe, gracias. Bueno, listo, no, ese era el tema que teníamos para hoy. Si tienen alguna duda, creo que acabo de llegar alguien a la clase. Si tienen alguna duda, me escriben y con mucho gusto yo se las resuelvo. Si acaba de llegar alguien a la clase. Bueno, esta entonces también la grabé. Voy a tratar de bajar el video para ver si se los puedo montar al Drive. Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche, profe, hasta luego. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Chao. No, espera.